Muy buenas tardes para todos. Quiero saludarlos de una manera muy especial a través de nuestra página de las redes sociales, en la que se irá a conocer el tema que hoy queremos abarcar. Es una serie de preguntas de los 7 temas que ya hemos visto hasta el momento. Temas como, por ejemplo, el inicio de estudio de Sagrada Escritura, sobre el aspecto del autor y la forma en que fue escrita la Sagrada Escritura, el tema de las disposiciones de cómo leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el tema del canon bíblico, inspiración y revelación de la palabra de Dios, también la interpretación de la palabra de Dios, el tema del contenido del Antiguo Testamento y próximamente desde el martes comenzaremos con el tema del Pentateuco. Ahí comenzamos con los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a hacer inicialmente una oración para que el Señor nos ayude a realizar este programa de media hora con buenos frutos, buenos conocimientos y ante todo para iluminar a las personas que aún no conocemos los primeros elementos importantes que se deben tener en cuenta para poder crecer en la fe y formarnos como personas frente a la palabra de Dios, frente a las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina mis sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer el Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre honor, alabanza y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Y hoy, que recordamos la fiesta de María, Nuestra Señora, como Reina Universal de todo lo creado, les invito a unirnos todos juntos en voz alta con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de todo lo creado, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar con una primera pregunta para que los participantes que nos encontramos en línea podamos participar cualquiera. Solamente le damos la oportunidad a una sola pregunta con una sola persona y luego viene la siguiente pregunta y ojalá podamos participar todos. Dios quiera que sea así. Bueno, la primera pregunta que nos nace frente a los 7 temas que ya hemos visto de estudio Sagrada Biblia, la primera pregunta es: ¿la Sagrada Biblia se estudia como un libro normal, como libro de Biblia, como palabra de Dios, o como un libro normalito de biología, de alguna otra materia? Podríamos responder. Pueden opinar. La Sagrada Biblia se estudia como palabra de Dios. La Sagrada Biblia se estudia como palabra de Dios. Sí.
¿Y cuál es el motivo que te lleva a que sea así? Bajo la opción del Espíritu Santo podemos leer la palabra, la Santa Biblia, con la esperanza, la seguridad de que Dios nos habla. ¿Cuál sería la diferencia? Le voy a ayudar en esta misma pregunta. ¿Cuál sería la diferencia tal de un libro normal como matemáticas a ser palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia? La pregunta. La pregunta la repito. ¿Cuál sería la distinción el ver a la Sagrada Escritura como palabra de Dios a mirar un libro normal de biología o de cualquier otra materia como estudio? Entonces, ¿se estudia lo mismo? No se debe tener en cuenta los diferentes aspectos históricos, el mismo estilo con el que el autor escribe, lo que nos quiere decir en cada momento de acuerdo al contexto, sitio, personaje y el mensaje que el Señor nos quiere a través de las revelaciones. Sí, claro. Y podríamos agregar la otra diferencia, que la palabra de Dios es Dios mismo en la historia de la salvación quien nos habla. Mientras que en un libro de ciencias Dios no nos está hablando, son los hombres. Es una historia humana simplemente. Entonces ahí hay una diferencia muy grande entre el estudio de Sagrada Escritura o el estudio de un libro científico o de cualquier metodología científica. Muy bien, vamos a entrar a la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros cuando se está leyendo la palabra de Dios? ¿Cuál sería esa reacción de nosotros al leer como al practicar? ¿Cuál es esa reacción? ¿Será lo mismo leer que practicar? Como cuando dicen por ahí, el cura predica pero no aplica. No es lo mismo leer, practicar. Puedo leer bajo la del Espíritu Santo y en el momento de la lectura estoy recibiendo una indicación de transformación en mi vida. Y luego al llevarla a práctica se me va a dificultar mucho porque no estoy lista para recibir la palabra. Hay muchas diferencias en la lectura a la práctica. Sí, muy buena su apreciación. Y sobre todo porque es como cuando haciendo la comparación, no es lo mismo ser uno católico que vivir ser católico, porque hay muchísima gente que somos católicos pero no lo vivimos. Entonces es más o menos comparado a que, pues a mí me encanta leer la palabra de Dios y lindo, hermoso, pero de ahí a pasar a la práctica es un poquito complicado. Complicado en el sentido de que falta compromiso. No es porque sea complicada la palabra de Dios, es una falta de compromiso. Bueno, vamos a escuchar a alguien más de ustedes con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿a qué se debe que haya surgido movimientos no católicos que interpretan la Sagrada Escritura? ¿A qué se debe esa proliferación? Es una preguntita un poquito de pensar, pero la pregunta vuelvo y la repito. ¿A qué se deberá el que hayan surgido después de 1965, que más o menos fue que ya se dio como tal la apertura de la Sagrada Escritura a todos los hombres y mujeres, como dice el Papa Juan XXIII, hombres y mujeres de buena voluntad? ¿A qué se debe que hayan empezado a surgir movimientos religiosos no católicos, el que interpretan a su modo, a su parecer, la palabra de Dios? ¿Por qué?
¿Será que la Iglesia Católica se ha encerrado en sí misma y no ha permitido que los hombres y mujeres no enseñen la palabra de Dios como tal, o sea, los católicos? ¿O será alguna otra razón que esté sucediendo ahí? Escucho alguna apreciación frente a esta pregunta. No me dejen que yo solo la responda. Bueno, padre, yo creo que la razón para que se hayan abierto otras iglesias frente a la verdadera es la falta de seguridad del hombre en que la palabra de Dios está escrita bajo su orden. Y nosotros pues tenemos que darnos como la esperanza de poder arreglar la palabra de Dios Santo Antonio. Yo creo es. O sea, lo que tú nos estás diciendo a todos es la falta de seguridad de los hombres y mujeres para tocar más la palabra de Dios, y por esa inseguridad es que nosotros queremos interpretar a nuestro modo de ser y de parecer la palabra de Dios, porque creemos que sea así. Sin tener en cuenta la tradición, sin tener en cuenta la revelación. Bueno, muy interesante, muy interesante. Estos aportes que ustedes hacen, esos punticos que ustedes hacen notar, son válidos y son importantes siempre y cuando tengan la consistencia y la firmeza y la razón de ser. Vamos para la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿qué es una lectura meditada? Para nosotros los católicos, ¿qué es una lectura meditada? Para quienes de pronto estén realizando aquella oración que se llama Lectio Divina, donde se siguen los pasos de la... Eso. Entonces, para ustedes y para mí, ¿qué sería una lectura meditada para nosotros desde la palabra de Dios? Es cuando yo tomo la palabra de Dios, primero me dispongo en la oración, pido al Espíritu Santo la iluminación para poder entender qué me dice el texto, qué dice el texto inicialmente. Cuando logro saber qué dice el texto, entonces pienso ese texto a la vida de hoy, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí el texto? Si ese texto en mi vida, ¿a qué me compromete en mi vida como persona y en mi vida como comunidad? Y que de ese texto, ¿cuál sería como mi comportamiento posterior como católica? Bueno, muy válida su apreciación, y de hecho, pues lo que está diciendo son elementos importantes que la Iglesia está valorando, está viviendo eso. Bueno, vamos para la siguiente pregunta. Con eso ganamos, así sea poquito, pero bien sustancioso. La quinta pregunta es, ¿por qué es importante tomar en cuenta elementos como, por ejemplo, temperamento, vida social, estilo personal, género literario y otros elementos de estudio de Sagrada Escritura? Y no solo, ¿por qué es importante eso? Y pensar que la palabra de Dios es solo palabra de Dios y nada más, y el resto mándelo a recoger. ¿Por qué es importante esos elementos iniciales cuando yo estudio la palabra de Dios y no quedarme solo enfrascado a que el Señor me ilumina con su palabra y lo llevo a la práctica? Porque también es importante el estudio. Entonces, ¿qué opinión dan ustedes al respecto? Aquí preguntaría yo algo. ¿Será que, voy a poner un ejemplo,
¿Será que en la vida social, en la vida familiar, algunos de los integrantes de la familia es profesional? ¿Será que ese profesional, para llegar a ser profesional, solamente le vale con que se haya quemado leyendo libros? No creo, porque ese profesional tuvo que haber entrado en unos principios, realizar prácticas, ensayos, encontrarse con la realidad, ver quiénes son los autores principales, qué situaciones, qué vida situacional se está presentando. Esos elementos los requiere un profesional. Y no estamos hablando del concepto de la palabra de Dios. Si es eso en la vida profesional, ¿cómo será la vida de la palabra de Dios? ¿Qué aporte darían respecto Sí, de ese claro, muy punto? importante cada uno de estos. Son muy importantes cada uno de estos elementos para poder yo retomar la palabra de Dios en mi vida. Tengo que vivir el momento exacto en que se está viviendo y en la sociedad en la que se presentó y en la que estamos viviendo. Entonces es muy importante Bueno, muy esos bien. elementos. Tenemos que tenerlos muy en cuenta. Bueno, muy bien. En qué año, qué época, cuál era la vida de ese tiempo y comunicando a nuestro tiempo. Bueno, ahí estamos ya aprendiendo muchas cosas de Biblia. Así ve cómo te bonito. Las escucho bien, bien, bien. La sexta pregunta. ¿Qué actitud? Hay varias actitudes, pero la que en ese momento te sientes como familiar. ¿Qué actitud tú tendrías en cuenta para poder leer la Biblia? ¿Qué actitudes debe uno tener como persona y como hijo de Dios cuando se confronta con la palabra de Dios en ese momento? ¿Qué actitudes debe tener, se pueden ejercitar? Yo diría que una es la disposición, Bueno, listo. disponerme a Esa es una que me parece importantísimo. ¿Cuál otra actitud puede ser importante para tenerla ahí en el juego? Saber el tema de estudio que está tratando, es decir, cultura, política, religión, todos los elementos, intención del autor sagrado, el tiempo que fue escrito, los géneros literarios. Entonces, eso también es otro punto importante como actitud que debe tener en cuenta. Pero hay otra muy importante, que es la fe. Es decir, es la fe que se confronta con la vida y en ese momento cómo se siente frente a la palabra de Dios. Es otra de las disposiciones que se deben tener en cuenta en ese sentido. Vamos para la séptima pregunta. ¿Por qué solo la iglesia es la única que ha establecido en orden, lo repito 2 veces, el canon bíblico? ¿Por qué nadie más organizó la Sagrada Escritura dándole un canon bíblico? ¿Por qué lo hizo la Iglesia Católica? Es un poquito difícil la pregunta, pero bueno, si de pronto no la pueden responder, yo entonces les voy a ayudar. Mira, el canon bíblico, para que comprendamos un poquito, el canon bíblico es la estabilidad que Dios da desde su Espíritu Santo, válidamente revelado y que ha sido vivenciado en las culturas, en los hombres y mujeres, y que hoy por hoy la iglesia lo toma como válido, como real, como verdadero de palabra de Dios. Es decir, que allí no se contiene ninguna mentira. Es la verdad como palabra de Dios y sin error. Desde ese punto de vista se le da canon porque todo el contenido, tanto de Antiguo como Nuevo Testamento, tienen sus consistencias verídicas. Tiene todo tal como es Dios lo quiere. Desde el momento en que ha sido retomada el anuncio de la creación hasta el momento
de la segunda venida, como está planificado así en el misterio de la salvación, la segunda venida del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ese punto de vista, es porque la iglesia es la única norma normanda que ha retomado todos los elementos de Sagrada Escritura tan reales y les ha dado validez y licitud a la palabra de Dios. Y eso es lo que referenciamos como canon bíblico, es decir, real, vivo y verdadero. Bueno, vamos para la siguiente pregunta, que trata sobre la siguiente, la séptima. ¿Por qué la iglesia no acepta los libros apócrifos? Cuando ustedes estudiaron esos temas, ¿se acuerda alguien de ustedes qué es un libro apócrifo? Si un libro canónico lo aprueba la iglesia como válido, inspirado y revelado por Dios, entonces, contrariamente a este elemento tan importante, ¿por qué los apócrifos no? No están inspirados por Dios. Exacto, porque no son libros inspirados por Dios. Sí son libros espirituales muy importantes, muy bonitos, pero hay ciertas inconsistencias que no concuerdan, no hay concordancias en algunas cosas y por eso no queda como canon bíblico, es decir, inspirado por Dios. Y por eso la iglesia ha tenido mucho cuidado con esas consistencias, con esas formalidades desde ese punto de vista de inspiración y revelación de la palabra de Dios. Bueno, nuestra novena pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Lo que a mí me dice la palabra de Dios o lo que en sí dice la palabra de Dios? Quiero escucharlos. Repito la pregunta. Lo más importante es lo que en sí dice la palabra de Dios. ¿La primera o la segunda opción? Repito la pregunta. La segunda, lo que sí dice la palabra, no lo que a mí me dice, lo que sí dice. Bueno, aquí cuando hablamos en términos generales, lo que en sí dice y lo que a mí me dice, cuando se trata de lección divina, sí sería lo que a mí me dice, a mí personalmente en una experiencia de vida. Pero cuando yo me confronto para el mundo, para las demás personas, no es lo que a mí me parezca, es lo que en sí dice la palabra de Dios. Es decir, que Dios no puede cambiar todo su proyecto de salvación y nosotros lo distorsionemos a nuestro modo de parecer. Y nosotros lo distorsionemos a nuestro consentimiento. Es decir, que mi voluntad, mi conciencia, mis facultades de la razón y la voluntad vayan por encima de la voluntad de Dios, de la razón de Dios, de la conciencia divina. Entonces, es ahí donde tenemos que tener, porque es una pregunta cáscara, pero que tiene también su más y su menos. La pregunta 10ª. ¿Por qué los protestantes, o mejor digamos, por qué los movimientos que no aceptan la palabra de Dios, que no son católicos, predican verdades que son tan distintas de la Iglesia Católica? ¿Por qué lo hacen? Después de haber leído tanto de interpretación bíblica con muchos temas, ¿qué conclusión sacan ustedes de eso? Porque la interpretan a forma de ellos, ¿no? Bueno, ¿alguien más podría como darle un poquito más de sustancia a esta pregunta? Yo diría que porque la interpretan según su parecer y también porque la hacen de una manera textual. De una manera paralela. Sí. Casi igual. O sea, tal para cual, como le dicen tal palo, tal astilla. Algo así parecido. Es decir, es una interpretación donde no cabe ninguna posibilidad
digamos, es una palabra de Dios donde no cabe ninguna posibilidad de interpretar. No entra ni siquiera un modo de ser como la que practicaba Jesús, las parábolas. Las parábolas, Jesús hizo las parábolas no para que la entendiéramos, más bien las hizo para que no las entendiéramos, para que se nos dificulte nuestra vida y luchemos por la salvación. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de esa verdad plena, pero se necesita un poquito de esfuerzo para ganarnos la salvación, pero la salvación ya está dada y hay que cultivarla como cuando se alza una planta y se sigue cultivando. Bueno, vamos para la última pregunta. ¿Qué importancia tiene para nosotros los católicos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque para algunos católicos incluso solamente ven como importante el Nuevo Testamento, pero el Antiguo no, porque es que se les dificulta, o porque eso no es verdad, o porque eso era machismo, o porque eso no tiene consistencias, o porque no lo entienden. ¿Ustedes qué dirían al respecto como mujeres y hombres católicos? En el Antiguo Testamento vemos con claridad la forma en que Dios se preocupó por su humanidad, su creación, y nos hizo posible, nos prometió, nos dio una alianza y nos prometió una tierra, una nueva tierra, un nuevo mundo, una diferencia a lo que hemos vivido, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento estamos recibiendo esa promesa completa en Jesucristo y sellada con su sangre. Muy bien, muy bien. Y bueno, quiero agregar la última como para cerrar con broche de oro, porque ya la próxima semana nos espera el tema sobre el Pentateuco. Ese es ahí donde ya empezamos a sudar un poquito de petróleo, porque ahí sí nos toca de un modo personal leer libro por libro. Ahí nos toca la tarea sacarle un tiempito para leer la palabra de Dios a modo de estudio, Bien, ¿por qué entonces el Nuevo Testamento es la respuesta del Antiguo? ¿Por qué? El Nuevo Testamento es la respuesta del Antiguo, porque Jesús vino al mundo y va a volver. Ya vino y va a volver. Bueno, otro elemento más. Sí. Bueno, porque en el Nuevo Testamento nuestro Señor cumple esa promesa que nos venía trayendo desde el Antiguo de la salvación, de que siempre estaría con nosotros y nos da la posibilidad o nos entrega su resurrección, como, digamos, no te encuentro la palabra, pero como la garantía de que somos llamados a ser salvados y que la salvación, pues Él nos propone en todo el libro sagrado cómo llegar. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces quiero, ya cerrando estas 12 preguntas, estos 12 temas, estas pequeñas pildoritas de conocimiento, de estudio de palabra de Dios, de Sagrada Escritura, para que nuestros hermanos separados pues también allí comiencen a manejar este tema a través de las redes sociales y cuestionarse, y también nosotros los católicos también cuestionarnos un poquito en dónde estamos parados, qué estamos haciendo cuando nos confrontamos a nosotros mismos y también nos confrontamos con Dios, con su palabra. La semana pasada habíamos dejado como abierta la posibilidad de que cada uno de ustedes presentaran un pequeño video acerca de uno de los temas del inicio del estudio del Pentateuco, prácticamente del Antiguo Testamento. Yo les voy a dar la propuesta para que esta semana aprovechen para sacar el video. No se dejen vencer de pronto por la desidia. Ay, esto es difícil, esto es complicado. Nosotros los católicos somos así. A veces nosotros empezamos y ahí nos trancamos. Entonces la idea es un video pequeño de 5 minutos a 8 minutos
cojan un solo temita pequeñito. Manejen un tema pequeñito. Les voy a dar la posibilidad. Escojan un tema pequeñito de Antiguo Testamento. Agrándenlo, el esquema, agrándenlo. Manejen el tema primero sin haberlo grabado. Manejen el tema sin grabarlo. Cuando ustedes ya manejen ese tema sin grabarlo, con sus elementos consistentes, con sus verdades y con textos bíblicos que ustedes lo sepan aquí manejar, al menos prendernos 2 o 3 textos bíblicos de memoria. Eso le va a ayudar a que los otros que estamos viendo los videos van a también aprenderse en las citas bíblicas de memoria. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros los católicos. Estamos muy inmaduros para aprender citas bíblicas y por eso nuestros hermanos separados nos pegan una barrida y nos dejan en blanco, una mente en blanco. Entonces, por eso es importante resaltar esto que les quiero. Entonces, no se dejen vencer por la hechura del video. Espero este video durante la semana. Me lo mandan por WhatsApp. No lo vayan a publicar todavía por YouTube o por el Face. Pero el video que yo vea que es muy, o sea, 2 o puede ser 2 o 3 videos que sean muy llamativos y que sean de una experiencia, desde la experiencia de fe que ustedes están viviendo, lo ponemos a rodar, porque pues esa es una experiencia que ustedes están viviendo y están demostrando que están estudiando de una manera muy seria y que es para sus comunidades, para fortalecer la fe de las comunidades. Bien, vamos entonces, ya prácticamente para culminar, les voy a dejar una pequeña pista sobre el Pentateuco. Traten de averiguar, ojalá puedan apuntar ahí en su cuaderno y pues los que están viendo este video, son 2 preguntas. Estudiar muy bien el término Pentateuco. Estudiar ese término Pentateuco. Ojalá, de dónde se origina esta palabra. Me estoy hablando del idioma. ¿Qué significa ley o Torah? Les voy a deletrear la palabra Torah porque es una palabra hebrea. T-O-R-A-H. Algunos lo escriben con tilde o apostrofado en la última A, o a veces no le ponen A. Entonces averigüen ese primer elemento. Y el segundo, averigüen el significado, lo que significa la palabra Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Solamente averiguar qué significa. No me vayan a contar de historia de salvación todavía nada, sino simplemente qué significan estos términos desde el idioma en que fue, digamos, originante estas palabras. ¿Me puedes repetir, por favor? Entonces, son los 5 libros de la Sagrada Escritura, los primeros 5. ¿Qué significan los términos Pentateuco, ley o Torah? ¿Qué significa Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio? Esos términos me los pueden averiguar y les agradezco inmensamente ese detalle de la averiguación. No se demoran más de media hora en poder encontrar estos términos y me los pasen en un borradorcito en letra bien elegante, bien bonita, cursiva o en letra script, como quieran escribirlo, pero no lo vayan a hacer en el computador. Háganlo a manito, bien elaboradito en una hoja, bien bonito, con florecitas, bueno, si les quieren colocar florecitas, y me lo mandan a WhatsApp porque ese es otro trabajo que lo quiero añadir en sus carpetas que cada uno tienen ustedes de trabajo, de sus presentación de trabajos que han hecho. Entonces, les agradezco de corazón todo ese detalle. Bueno, vamos entonces a terminar con una pequeña oración de agradecimiento a Dios. Hoy ustedes creo que ya recibieron, me parece que ustedes ya recibieron hoy los audios de la fiesta, de la memoria de la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, coronada como Reina Universal de todo lo creado. ¿Ese qué misterio del Santo Rosario es?
Es el quinto misterio glorioso del Santo Rosario. Reina María. María es reina de todo lo creado. En un documento que, según el audio que yo les envié, en un documento de Concilio Vaticano II de Lumen Gentium, numeral 56, allí está especificando por qué María es reina universal de todo lo creado, sabiendo que ella fue la elegida, la escogida de Dios, la predilecta, la niña predilecta en todas las generaciones de las generaciones, es la mujer que consiguió la salvación, asunta al cielo, llevada en cuerpo y alma, y es hoy la reina coronada, no de la canción esa que hablan de por allá de Caleb Morales, que reina coronada, nada que ver con lo otro. Es la reina madre de la iglesia, la que intercede por la iglesia, porque es la madre reina del Rey de Reyes, es la madre reina del Rey de Reyes, del Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos diste en el día de hoy, en la que hemos podido aprender ciertas preguntas, ciertas respuestas. Gracias, Señor, por darnos su palabra, por darnos su mensaje de salvación. Gracias, Señor, por permitir que nuestros conocimientos sean para la gloria de Dios y para la salvación de los hombres. Gracias, Señor, por entregarnos a una mujer que es santa, que es la madre de tu Hijo y la madre del Salvador, la que intercede por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haber participado de este rato alegre, de este sábado alegre, con el día sábado que es dedicado a María. Y no olviden rezar el rosario, porque el rosario es nuestro alimento que espanta toda incredulidad, es nuestro alimento que espanta toda increencia, es nuestro alimento que rechaza todos los tipos de maldad, y es el Santo Rosario que le tiene miedo a más de un protestante, porque es todo el Santo Rosario, son todas las citas bíblicas de la palabra de Dios. Y por eso le tienen miedo a la palabra de Dios, porque todo es bíblico. La palabra de Dios, el Santo Rosario, es todo bíblico. Ahí no hay nada inventado, todo es comprobado con citas bíblicas. Y por eso los hermanos separados le tienen miedo a rezar el Santo Rosario. Y ellos piensan que es mera palabrería que se le inventaron los hombres, cuando todo está escrito allí, y sobre todo en la parte final del Antiguo Testamento y en los principios del Nuevo Testamento, sobre todo en Mateo y en San Lucas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Felicidades para todos, que el Señor los siga bendiciendo, los siga acompañando, y feliz fin de semana. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Bueno, Dios los bendiga. Amén.